En un vídeo previo vimos cómo eran los metilsantatos de los principales metales de transición, terminando en el cobre. Ya comentamos también la importancia que tenían los santatos en general, alquilsantatos, ¿verdad? Sobre todo en la separación de minerales por el procedimiento de flotación. Pero es que también algunos o unos cuantos son bastante importantes en la preparación de semiconductores del tipo 6,2, a fin de sobre todo sulfuros metálicos, y yo me atrevería a decir sulfuros sobre todo del grupo zinc, cadmio, mercurio. Bien, pues sobre todo es fácil la descomposición térmica a temperatura baja generando nanopartículas. Pero bueno, esto es un poco la utilidad o para qué sirven. Aquí vamos a ver cómo se forman los santatos de zinc, para lo cual he utilizado un sulfato de zinc monohidrato. Bueno, el más conocido quizá es el heptahidrato, ¿verdad? Que es un vitriolo blanco, pero también existe el monohidrato. En cadmio, bueno, aunque no se ve aquí muy bien, esto es un formiato de cadmio que justamente no ha sido utilizado nunca desde que fue almacenado y que fue preparado por mí, no exagero, fue el año 1974, porque justamente ahí, 74 en 75, se leyó la primera tesis doctoral que codirigí con el catedrático de Valladolid sobre formiatos de metales. Bueno, después tenemos en mercurio, vamos a utilizar un poco de cloruro mercúrico. Luego tengo una sal de plomo, que es el acetato de plomo. Y finalmente, pues voy a utilizar nitrato de plata, el que utilizo como reactivo, pues para ver efectivamente cómo es el santato de plata. Y he colocado aquí también una pequeñísima cantidad de tetraclorourato potásico, porque como es normal, de eso no hay mucho, ¿verdad? Voy a disolverlos entonces en agua, las muestras que he colocado aquí en los tubos de ensayo, y luego utilizaré una disolución acuosa del metilsantato de sodio, que la tengo justamente recién preparada aquí, y veremos lo que pasa. Lo que ocurre es que en este caso, como estamos moviéndonos con iones metálicos que serían, bueno, D10, o excepto, bueno, en el caso del plomo, ¿verdad? Pero en principio no hay que esperar que se formen sales coloreadas, así que es muy probable que lo que veamos sean cosas blancas, amarillas, amarillo crema y tal, pero bueno, vamos a verlo. Y aquí tengo las sales mencionadas disueltas en agua destilada. Quiero destacar que el formiato de cadmio que tengo aquí se disolvió de modo inmediato porque es muy soluble en agua. Y también que el acetato de plomo que tenemos aquí ha dejado una disolución un tanto turbia. Esto sucede con cierta frecuencia en el acetato porque es una sal de un ácido débil y bueno, pues por hidrólisis a veces pues se genera algo de sales básicas. Aparte de eso nada, porque no nos impedirá ver la precipitación de los correspondientes metilsantatos. Vamos con el zinc. Ahí se puede ver, ¿verdad? La precipitación creo que se ve suficiente, pero si hace falta añadiré un poquito más para que veamos la precipitación de el santato, queda un tanto coposo, ¿verdad? De el santato de zinc blanco. Bueno, como se podía esperar. Vamos al cadmio, que será algo parecido. Ahí tenemos el santato de cadmio, muy parecido al de zinc también, precipitado blanco. Vamos con el mercurio, para el que tampoco se pueden esperar maravillas o algo muy... Pero algo sí que se puede apreciar aquí, ¿verdad? Que el de mercurio tiene, es más bien amarillo, El de mercurio es amarillo, o por lo menos amarillento, ¿verdad? Vamos con el de plomo, que aunque esté turbio, algo nos permitirá ver. Y tanto que nos permite ver, ¿verdad? La abundante precipitación del metilsantato de plomo blanco. Vamos con la plata, a ver cómo es el
metilsantato de plata. Ajá. Ahí le tenemos también precipitado a amarillento, el de plata. Y vamos con el de oro, que será un tanto especial, porque resulta que el oro y el santato andan en la frontera de la compatibilidad redos, de manera que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si uno quisiera preparar un santato de oro 3 sin que se produzca la reacción redos, pues tendría que hacerlo mejor en un baño de hielo. Vamos a ver temperatura ambiente lo que pasa. Bueno, lo que pasa es que se forma el metilsantato, que está evolucionando de color y acabará descomponiéndose, porque esto al final iría a oro 1 o a oro 0. O sea, se reduzca hasta oro metal, que como bien sabéis, con mucha frecuencia los metales en estado tan fino de división pues son de colores como muy variables. Lo dejaré reposar para ver si al final se puede diferenciar. Pero bueno, esto es un poco lo que hay y nada más por el momento. Bueno, han pasado como unos 3-4 minutos y fijaros lo que le cuesta decantar a estos precipitados. Ahí tenemos el de zinc todavía, pues diríamos que en suspensión, ¿verdad? Algo parecido le ocurre al de cadmio. Así que son, bueno, aquí sí que se ve un poco más de precipitado ya, pero les cuesta muchísimo decantar. Lo mismo sucedería con el de mercurio. El de plomo, sin embargo, fijaros, ya se ve, en la mayoría, por así decirlo, precipitado. Plata también va lento, parece que un poco más que los primeros, pero también va lento. Y oro, bueno, oro sí parece que se va viendo la separación, ¿verdad? La decantación ya del precipitado. Bien, lo voy a dejar aquí porque si consigo separarlos de forma fácil, realmente esto se separa muy fácil vía centrifugación y de forma muy rápida. Pero bueno, eso no podemos hacerlo. Es que me gustaría tenerlos secos, algunos de ellos, para ver cómo los santatos se descomponen a temperatura relativamente baja, con un cambio de color, diríamos, muy fuerte en general, porque se tiende a ir a sulfuros. Y así es como se obtienen, diríamos, nanopartículas de sulfuros y films muy finos de sulfuros, eso a temperatura baja. Y por supuesto, pues la preparación de semiconductores y lo que ya lleva unos cuantos años de moda, que son los quantum dots, que son estos puntos cuánticos, diríamos, de colores variables en función del tamaño de la nanopartícula.